programado, pero ella tuvo un viaje, ya está en Tumaco, ya viene hacia acá, pero como el tiempo pues ya está en contra nuestra, entonces vamos a dar inicio y cuando ella llegue pues ya retomamos lo del saludo y todo lo del acto protocolario que teníamos para darle apertura. Darío, te cedo la palabra. Profes, buenos días. Ya ustedes escucharon en la apertura pues esta breve espera, ¿cierto? Pero realmente hace parte también de los quehaceres que tenemos como maestros en las instituciones educativas, la que tienen los niños, las que tienen ustedes, y realmente son, digamos, como gajes del oficio, ¿cierto? Bueno, vamos a iniciar. La idea, profes, es que ustedes se lleven un mensaje. Se cita de manera alterna o diferente al grupo de docentes. Yo quiero que quede también eso bien claro, para que ustedes miren que hay un mensaje que deben recibir ustedes como directivos y hay otro mensaje que deben recibir también los maestros, ¿cierto? Los dos o cada uno de ellos cumpliendo su papel, cumpliendo su rol para cumplir un solo objetivo, ¿vale? Profes, hago mi presentación. Les ruego ante eso que cumplamos de una vez ese rol como les mencionaba. Y justamente ustedes saben que cuando una persona está hablando, lo mínimo que nosotros debemos hacer, ni siquiera como maestro, ni siquiera como directivo, sino como personas, es escuchar, ¿cierto? Entonces, profes, en primera instancia les agradezco que hagamos silencio un momento. Gracias, yo sé que todos somos capaces en este sentido, es importante, como les decía, porque ese es otro mensaje que nosotros debemos llevarnos. Es importante también manifestar actitudes de respeto ante cualquier situación. Cada cosa que se diga acá va a ser importante si sabemos asumirla. Siempre será importante si sabemos asumirla. De lo contrario, pues las palabras ustedes saben que se las llevan viento. Acá estas cosas pueden estar en presentaciones, en lo que usted quiera, y no tendrán impacto, ¿cierto? Dos, profes. En este sentido están acá con el profe Darío. Yo soy el profe Darío Ordóñez. Eh, soy una persona, y lo describo ya con muchas expectativas. Me gusta mucho incursionar en varios ámbitos, en varios aspectos, con muchas características empíricas. Me gusta mucho la música, me gusta mucho la astronomía, me gusta mucho la geofísica, me gusta mucho la parte educativa. De eso se trata la vida justamente, ¿cierto? De que seamos capaces de lograr muchos aspectos y que seamos capaces de con esos aspectos cambiar un poquito el mundo, vivir mejor, mejorar nuestra calidad de vida. Y justamente este grupo de trabajo que estamos aquí reunidos hoy tiene ese papel fundamental desde el punto de vista de la educación, profes, la educación. ¿Listo? Les decía, eh, soy físico puro, graduado de la Universidad de Nariño. Tuve con mucho trabajo y mucho esfuerzo también y mucha, yo lo llamaría disciplina, que es la palabra clave acá. Disciplina, una tesis laureada en el ámbito de astrofísica. Ahora estoy trabajando ya en el ámbito de la geofísica, me gustan mucho los volcanes, desde allí también gira en torno a todos estos procesos. Y por eso les digo, a veces uno debe estar por allá, por acá, por acá. Me gusta mucho también la parte educativa, los procesos educativos que lleven a mejorar esos procesos, ¿vale? Entonces por eso también por acá he trabajado mucho con la parte de lo que son los procesos ya a nivel del comportamiento del cerebro, en lo que son, digamos, las conexiones neuronales, cómo se generan esas conexiones para generar hábitos, que es la característica principal de un maestro, generar en los estudiantes hábitos, ¿cierto? Los conocimientos van y vienen, eso es lo de menos en últimas, pero a través de esos conocimientos genero hábitos, genero competencias, genero habilidades, que son las que a mí me evalúan definitivamente en una prueba de estado, y ahora lo vemos por qué. En ese mismo sentido, hago parte de varios grupos de investigación
Me gusta mucho la parte investigativa, ¿vale? Porque desde allí surgen estas iniciativas, de allí surgen las ideas de transmitirles a ustedes el conocimiento también de esa manera, ¿vale? Siempre salen o surgen de procesos de investigación. Les decía, también estoy terminando una maestría en lo que son los procesos geofísicos, enfocado en la parte vulcanológica y de atención de riesgos. También hice algunos diplomados en lo que es la gerencia moderna, o sea, cómo liderar procesos educativos en el siglo XXI, ¿vale? Lo mismo que liderar procesos educativos en el siglo XX que en el siglo XXI. Otro mensaje que quiero que vaya quedando claro, porque es otro que lo vamos a trabajar así mucho más de manera específica. También soy líder de calidad en un proceso, un modelo europeo que se llama EFQM. Es algo que las instituciones también pueden incorporar como procesos de calidad que nos sirven para mejorar los procesos educativos o cualquier otro tipo de proceso. ¿Listo? También docente, profes, también directivo, también soy coordinador. O sea, mire que todo esto nos une porque estamos en el mismo rol, en el mismo papel. Sabemos qué tenemos que hacer, sabemos hacia dónde vamos, sabemos cuál es el camino hacia dónde vamos, y es justamente lo que nosotros vamos a revisar ahora en este proceso, ¿vale? También soy docente universitario, docente de la Universidad de Santo Tomás, dentro de lo que es los aspectos específicos de la física, de la matemática, del cálculo, del electromagnetismo y todo ese tipo de procesos que ya ustedes de alguna forma los han escuchado o simplemente los aplican en el día a día cuando manipulamos nuestros dispositivos electrónicos, ¿cierto? Entonces, con todo esto y ya otras cosas que les iré contando en el camino, es donde yo puedo decirles, profes, independientemente del rol que estemos cumpliendo el día de hoy, somos compañeros, sabemos el quehacer del aula de clases, todos en algún momento hemos compartido el aula de clases, hemos sido docentes a nivel de primaria, a nivel de bachillerato, tal vez a nivel universitario también. Tengo un grupo de astronomía, no lo mencioné allá, tengo un club de astronomía con estudiantes desde grados prejardín hasta grado 11º juntos. Imagínense ese escenario tan interesante, ¿vale? De estudiantes de todas las edades compartiendo el mismo espacio. Eso es algo bien interesante también y lo voy a tomar en algún momento como un ejemplo. ¿Listo? Entonces, con esto, profes, vamos a iniciar lo que es el proceso. Nos reúne acá a hablar sobre cómo gestionar las instituciones educativas, pero gestionarlas desde el punto de vista de los resultados que nos dan el mismo Ministerio de Educación. ¿Listo? Entonces, hacia acá vamos a ver la agenda de trabajo. Y la agenda de trabajo está de esta manera. Si la vemos desde acá mientras cargan los dispositivos. Entonces, profe, les decía, vamos a trabajar el día de hoy en un primer momento, analizar algunos resultados que ya tenemos analizados de algunas instituciones y a nivel general del municipio de Tumaco. Y quería iniciar antes de eso con unas frases que son bastante interesantes y que ustedes pueden empezarlas a leer desde acá. Voy a resaltar la que está abajo. Dice que el profesor mediocre dice que el profesor bueno explica, que el profesor superior demuestra y que el profesor excelente inspira. Hacia allá vamos, ¿ok? Ya nosotros hemos sido de pronto testigos en algún momento que hay estudiantes que dicen, es que esa profe en el colegio era lo máximo, ¿cierto? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? Porque en algún momento lo que usted le enseñó, que no necesariamente fueron conocimientos, le sirvieron para una parte de su vida o para mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Alguna palabra, algún mensaje, algún ejemplo que usted le dijo, le sirvió justamente y le aportó de manera significativa a su vida. Por eso cuando nosotros decimos que el profesor excelente inspira, ese es el punto. Hacia allá queremos llevar a nuestros maestros. En este caso, lo estoy hablando desde el punto de vista directivo, ¿cierto? Porque nosotros somos los líderes de esos maestros, que en última son los que tienen el contacto directo con los alumnos y que de alguna u otra forma les inspiran. ¿Listo? ¿Alguna que otra frase por allí también bien importante? Esta presentación se las voy a
a dejar a ustedes para que la miren también, pero voy a avanzar un poquito para llegar a las partes más importantes. Entonces hay algunas preguntas orientadoras, profes, que necesito que la respondan cada uno de ustedes hacia su institución, ¿vale? No tienen que darme la respuesta acá porque ya los procesos actuales no necesitan evaluar de esta forma, ¿cierto? No necesito pasarles una hoja y decirle, profe, respóndame qué es el PI. Yo creo que ustedes ya lo tienen en su quehacer. Y la primera pregunta es, ¿conozco ese PI que lidero? ¿Conozco ese proyecto educativo institucional que es el que yo lidero, que es el que yo pongo en práctica y que es a través de él que consigo resultados? ¿Cierto? Pregúntese usted, maestro hoy, directivo, pregúntese, ¿conozco ese PI? ¿Lo tengo actualizado? ¿Sí me sirve o sí me está sirviendo para conseguir resultados? Preguntas clave, pregúnteselas, porque hacia allá vamos a trabajarlas hoy. Pregunta 2. Oriento a los docentes o a mis docentes, yo siempre lo digo así, a mis docentes y demás trabajadores de la institución, porque todos hacemos parte del proceso educativo, no solo los maestros, sino hasta el que está en la portería, es también un educador en el colegio. Con todo eso los oriento con base en ese PI que ya conozco, o simplemente lo hago como se me ocurre el día a día. Pilas con esto. Tercera pregunta. ¿Conozco los resultados de mi institución? Es decir, ¿tengo claro el diagnóstico de lo que he recibido y lo que estoy gestionando para que me mejore? Porque para saber si mejora o no, necesito pues un diagnóstico, ¿cierto? Necesito un punto de partida. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Y la cuarta pregunta, que quiero que quede como desde el inicio, es ¿qué debo hacer para hacer seguimiento y mejorar justamente esos resultados que ya conocí? Miren cómo funciona esa secuencia. Planteo un propósito claro, hago que ese propósito se ponga en práctica con los docentes, en este caso en primera instancia, y el resto de trabajadores de la institución. Lo evalúo, conozco esos resultados que me están dando esa aplicación del proceso, y después a través de eso hago seguimiento, planteo enfoques, o sea, miro dónde estoy fallando y miro dónde tengo aspectos positivos o aspectos fuertes para seguirlos manteniendo o mejorando, y con eso ya puedo decir que los resultados de mi institución están mejorando o no están mejorando. Preguntas clave, profe, yo quiero que las tengan bien claritas, porque es aquí donde yo digo, oh, claro, no, este es el punto donde estoy fallando, o este es el punto que sí lo tengo claro en mi institución, ¿vale? Entonces, profes, para responder estas preguntas, entre todas las leyes que nos rigen, porque nosotros sabemos que como maestros debemos cumplir a ciertos decretos, a ciertas leyes, que justamente nos orientan y nos dicen, profe, para que usted haga estos 4 pasos que yo tengo aquí, o estas 4 preguntas, y la responda, hay algunos decretos y algunos documentos que a usted le dan ese aval, ¿cierto? Aquí he mencionado algunos, pero no necesariamente están todos, hay muchísimos, ustedes los conocen muy bien, son muchísimos, que también tenemos que tenerlos claros porque nos dicen cómo es el papel que debemos cumplir en la institución. ¿Listo? Tanto para directivos como para maestros. Entonces, pregunta 1. ¿Cuál es mi propósito como rector o como coordinador? ¿Tengo un propósito para empezar? Pregunta, yo diría que es la pregunta clave. Si tengo un propósito, sé para dónde voy, profe. Si no tengo un propósito, simplemente lo que hago es seguir el quehacer día a día de la institución, que va ocurriendo, voy resolviéndolo, pero no me voy hacia un objetivo que me ayude a conseguir resultados. Si los consigo, pues tal vez pura casualidad, o tal vez pues obviamente con mi esfuerzo, ¿cierto? Ahí no se quita el esfuerzo, pero sí se va como más hacia la casualidad que hacia el enfoque que yo quiero conseguir. Entonces, pilas, profes. Primero, ¿cuál es mi propósito como rector de la institución? Téngalo claro. ¿De dónde se fundamenta ese propósito, profes? Desde la misión y desde la visión que tenga su institución, debidamente organizada y debidamente actualizada. Esas son las que me dicen a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Pasémoslo al ejemplo clave, o un ejemplo clásico, un equipo de fútbol. Si mi propósito es quedar campeón, claro, yo ya tengo un propósito, para eso tengo que armar un equipo que me sirva para quedar campeón, ¿cierto?
Si no tenía ningún propósito, pues puede quedar de primero, de segundo, de último, no tenía un propósito. El propósito era jugar el campeonato y ya. Miren cómo son las diferencias, ¿vale? Si yo quiero, en este caso, mejorar los procesos institucionales, tengo que plantear un propósito y ese propósito debe estar reflejado en la misión y en la visión. Si yo pongo, profes, una palabra en la misión, por ejemplo, que yo quiero formar estudiantes competentes, pues tengo que cumplir dentro del quehacer la formación de estudiantes competentes. No puedo irme para otro lado porque eso es lo que yo estoy ofreciendo y es lo que yo estoy gestionando. De lo contrario, pues no me sirve, ¿cierto? Entonces, profes, ¿cuál es mi propósito como coordinador? Revisemos bien esa misión y esa visión, que es la que usted, profes, como rector y como coordinador, es el que la gestiona, es el que la lidera y es el que da cuentas al final de cuál ha sido la evolución. O sea, si me sirvió lo que yo hice para mejorarla o no me sirvió y tengo que adecuarlo. No significa que cuando no me sirve sea malo. Y esa es otra cosa que también debemos quitarnos de la mente, ¿cierto? No significa que si no me funcionó yo sea malo, hice mal las cosas, ¿no, profes? Siempre van a haber situaciones que me llevan a obtener resultados positivos y otras que no tanto. Pero esas que no tanto me tienen que ayudar para reorganizar, reevaluar y replantear para que me lleven a resultados positivos, ¿vale? Miren lo interesante que es este proceso. Ahora sí, como yo les decía hace un momento, si yo voy a plantear ese propósito y quiero conseguirlo, pues tengo que tener un punto de partida, profes. ¿Y cuál es el punto de partida en este sentido? ¿Cuál es el primer punto? Pues, profes, queramos o no, hacemos parte de un modelo educativo nacional, ¿cierto? Que nos mide a través de una prueba de estado a los estudiantes de último grado, que ustedes la conocen muy bien, y se llama Saber 11. Así que sí o sí, tenemos que preparar también hacia la prueba Saber 11. Así usted diga, no, es que mi institución prepara es para la vida, para eso no, le toca también, porque es que a nosotros nos miden así como maestros, profes, no hay de otra, y más como coordinadores y rectores. ¿Cierto? A usted le dicen, ah, bueno, su institución, ¿y en qué categoría está? Discúlpeme. Ah, ya, ok. Es categoría tal. Ah, bien. Ya le están diciendo, usted hizo esto, usted lidera así, usted hace esto en su institución, usted tenía este propósito y lo cumplió o no lo cumplió. Solamente con saber la categoría que tiene su institución. Así que no nos vamos a quitar de encima eso. ¿Y cuál es entonces mi punto de partida? Saber qué resultados tengo en la prueba Saber. Ay, no, pero es que simplemente esos resultados responden a los profes de 11, es que esos profes de 11 no hacen las cosas bien, entonces pues me tienen mal a mi institución. ¿Será que sí? El profe de transición tiene mucho que ver, muchísimo, de hecho es el que más tiene que ver, porque él es el que forma las competencias iniciales de un estudiante, las habilidades con las que él se puede defender ya en los grados superiores. Entonces sí tiene mucho que ver. El de primero, el de segundo y tercero, que es el primer grupo de grados, indispensable. De ahí en adelante ya vienen otros procesos, ¿cierto? Acorde a unas edades cognitivas, acorde a unos procesos que ya están debidamente planteados en otros documentos que se llaman los estándares, que también nos los da el ministerio. Entonces, ¿qué dice el ministerio? Yo lo evalúo con una prueba, pero le digo cómo y qué le voy a evaluar, profe. Para que usted coja esto, lo organice y prepare a su estudiante. ¿Listo? Entonces hacia allá vamos. Miren que tenemos el punto de partida también. Habría que analizarlo. Para hoy hay un análisis de 2 instituciones educativas. Yo tomé 2 instituciones al azar, para que ustedes miren cómo se hace ese análisis, para que nos sirva como referente, para que después a partir de ese análisis sepa dónde usted tiene que mejorar. Y la clave es que no simplemente no son números. La clave es que usted sepa como directivo qué dice ese numerito y por qué ha cambiado y por qué no ha cambiado, por qué sigue bajando, por qué sigue subiendo. Y ahí es donde yo voy a aterrizar, profes, cuando hagamos la última sesión de estos encuentros, cómo usted lleva eso al aula de clases o cómo hace que usted tenga las habilidades para gestionar que el maestro lleve eso al aula de clases. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el mensaje final y hacia allá es donde vamos. Obviamente para eso hay unos indicadores y yo puedo plantear los que yo quiera dentro de mi institución con el fin de que me lleven a cumplir esos propósitos, ¿cierto? Tengo que tener unos indicadores claros. Y ahora sí viene la pregunta clave. ¿Cómo voy a mejorar esos resultados? Y ahí sí tengo que ver hacia mi institución, ¿cierto? Porque mi institución puede ser muy diferente a la de mis compañeros.
pero yo tengo la capacidad de leer a mi institución, leer mi contexto y sobre ese contexto plantear lo que yo quiero lograr. ¿Con base en qué? Con base en unos indicadores que ya tenía, con base en un propósito que tengo claro, y todo eso, si ustedes se dan cuenta, me lleva a un proceso organizado, me lleva a tener un proceso en el que yo sí puedo hacer un control, sé por qué esos resultados, sé qué es lo que espero en una prueba de estado. Porque ahí hay algo bien interesante y lo hemos charlado también por acá hoy. Y nos dicen, pero entonces, a ver, ¿por qué esas instituciones que siempre están de primeras siguen de primeras? ¿Qué es lo que hacen? Si los niños son los que cambian todo el tiempo. ¿Qué creen ustedes, profes? ¿Quién me levanta la mano y me dice, yo creo que es esta? Mantiene un propósito, está bien, correcto. Y mantener un propósito, ¿cómo se llama al fin de cuentas? Un proceso. Son procesos, profes, no importan los niños, porque el niño lo que hace es acogerse al proceso que yo le estoy orientando como maestro y como directivo. ¿Cierto? No me importa los niños que sean, no importa que cambien todo el tiempo, sí importa que yo lleve bien claro un proceso. Por eso es que cuando a usted le miden el resultado en la prueba Saber 11, le están dando el resultado de un proceso, ¿vale? Entonces ese resultado es diciente. A veces lo dejamos por ahí de ladito y decimos, no, pero es que simplemente es esa prueba que a veces hasta mal la redactan, ¿cierto? Pero no necesariamente, profes, eso es el resultado de un proceso, ¿ok? Yo les quería traer este ejemplo y lo quería poner mientras hablaba para que ustedes lo vayan resolviendo. Porque para resolver este tipo de ejemplos o de problemas, profes, necesito de un proceso. ¿Vale? Necesito de un proceso cognitivo. Y lo puedo resolver de muchas maneras, profes. Es muy fácil, de hecho, resolverlo. Así que lo voy a dejar ahí un ratico mientras yo termino de hablar acá para que ustedes me digan cómo lo hicieron más que cuál es el resultado. ¿Vale? Entonces, profe, les decía, nuestro propósito como directivos es lograr que todo este tipo de procesos que hablemos hoy, sobre estos datos de inicio que nos lleven a obtener resultados, sean significativos, que sepamos qué hacer con ellos y que sepamos orientar al maestro en qué hacer con ellos. ¿Cierto? ¿Ya tenemos alguna idea de cómo solucionar eso? Creo que hay un inconveniente allí, que algo me está tapando, pero ya lo soluciono. Ese tipo de ejercicios también nos ayuda mucho a... Ahí está. Ese tipo de ejercicios nos ayuda mucho a mejorar la capacidad lógica. ¿Listo? Ahí está mucho mejor. Apenas cargue. Ahí está. Estaba aquí un loguito que estaba tapándolo, ¿cierto? Pero allí está, profes. Entonces, esa capacidad que les decía de generar esos procesos lógicos se la obtiene a través de un proceso que usted lo orientó desde grados prejardín, desde los grados iniciales hasta grado 1 décimo. ¿Vale? Y así son las preguntas de una prueba de estado. Miren de facilito. ¿Qué pasa si yo hago esto en un laboratorio? ¿Será que lo puedo hacer de pronto a través de ensayos? ¿Sí, cierto? ¿Será que lo puedo hacer a través de una ecuación matemática? ¿Que hay aquí profes que enseñan matemáticas? Sí, ¿cierto? Miren que hay muchas maneras de solucionarlo. Y otros dicen, no, pero profes, que eso simplemente es por lógica. Mire, usted ponga esto aquí y le salió. ¿Cuál es el resultado? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen o todavía no? Listo. Entonces lo voy a dejar allí para que lo piensen un poquito. Vamos a hacer la pausa que les habíamos dicho y continuamos en un momento, ¿vale? Muchas gracias. Ahora sí, bienvenida señora alcaldesa. Los invitamos para que por favor se sienten en la mesa principal y vamos a dar inicio según lo acordado con el acto protocolario. La programación que desarrollaremos hoy es la siguiente. Primero, himno nacional, himno a San Andrés de Tumaco, palabras de la señora alcaldesa, palabras de la señora secretaria,
socialización de la metodología a desarrollar e iniciamos, para este caso sería retomamos con la actividad. Así las cosas, damos inicio con nuestra programación, para lo cual les pedimos que por favor nos pongamos de pie para entonar las notas de nuestro himno nacional. Señora alcaldesa, bienvenida, cordial saludo. Señora secretaria, bienvenida todos. Tumaco.
Dios bendiga mi tierra amada. Emotiva esta nueva versión. Por favor, nos podemos sentar. Estremece la piel ver todas esas imágenes tan bonitas. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Quiero saludar de manera especial a la señora secretaria, al equipo de la secretaría, a nuestro conferencista y por supuesto a todos ustedes, rectores, coordinadores, directivos que han venido a acompañarnos en este proceso. Comentarles que en nuestro primer consejo de rectores que tuvimos en este año, les comentábamos esfuerzos que se están haciendo desde la administración, desde luego en coordinación con la secretaría, para seguir mejorando, para seguir avanzando en el sector. Sin embargo, sentimos que algo falta. Y ese algo que falta es que no miramos reflejados todos esos esfuerzos en actividades pedagógicas, en actividades para acompañar ese proceso pedagógico de nuestros estudiantes, infraestructura que venimos llegando a algunos lugares, mejorándola, para que hayan mejores entornos y muchos aspectos más que se vienen trabajando y que seguramente ustedes los conocen desde la Secretaría de Educación. Pero lamentablemente, y no es de estos 2 años, sino que lamentablemente es algo histórico, los resultados de las pruebas ITFES y de las pruebas Saber del distrito de Tumaco siguen poniéndonos en los últimos lugares a nivel nacional. Entonces, eso nos pone a pensar que algo no estamos haciendo bien, algo está pasando, porque nosotros somos conscientes de que contamos con muchísimos rectores comprometidos, capaces, porque se ganaron la mayoría una prueba, un concurso, coordinadores, directivos, docentes. Entonces, nuestra reflexión es, si tenemos la voluntad, si tenemos las ganas, si académicamente lo más probable es que tenemos las capacidades, ¿qué está pasando? ¿Por qué seguimos siendo los últimos a nivel nacional? Algo está pasando. Y hemos venido haciendo con la señora secretaria esa reflexión y consideramos que muy probablemente lo que nos puede estar pasando es que aunque conocemos el contenido, no lo estamos preparando a nuestros chicos para que la forma de preguntar del ITFES sea coherente con la forma que estamos preguntando y que estamos evaluando a esos chicos en el aula. En ese sentido, a finales del año anterior nos propusimos que este año tenía que ser el año de la calidad para el sector educativo de Tumaco. Y por eso empezamos a trabajar con la señora secretaria para que en este año pudiéramos contar con un equipo cualificado que nos diera la tranquilidad de que nuestros docentes, especialmente los de 10 y de 11 grado, nuestros directivos, nuestros coordinadores, nuestros rectores, lograran adquirir esa capacitación, que nos instruyan a todos de cómo es que está preguntando el ITFES, de cómo es que el ITFES está formulando sus preguntas y examinarnos y cuestionarnos si a la hora de evaluar esos contenidos que ustedes le suministran al estudiante en el aula, están siendo coherentes con esa prueba que se va a encontrar el chico cuando llega ese día. Algunos de nuestros muchachos, sin nunca haber tenido ese plegable en la mano, y entran en un pánico terrible porque ni siquiera han pasado por un proceso previo de pre-ITFES y un acompañamiento que seguramente se requiere y se necesita para contar con las condiciones mínimas para prepararse ante ese examen. A eso le queremos apostar. Se está haciendo un gran esfuerzo económico, también administrativo, de talento y demás. Y yo quiero invitarlos hoy a que valoremos estos espacios como ningún otro. Aquí hay plata invertida, hay tiempo a disposición, pero sobre todo sueños.
Y hoy quiero contagiarlos un poquito de ese sueño que tiene la administración, que tiene la secretaria y tiene todo el equipo. Queremos pasar de ese penoso y vergonzoso penúltimo o último lugar a nivel nacional. Y creo que está en las manos nuestras. Yo estoy convencida que vamos a tener aquí un equipo de calidad y eso espero. Que la inversión que hayamos hecho sea una inversión que valga la pena y que nos deje a todos tranquilos en el sentido de que valió la pena hacerlo. Pero de nada sirve que venga acá el conferencista más extraordinario. Si los que vamos a ser los receptores de la información no entendemos por qué estamos acá ni tenemos la disposición de hacerlo. Entonces esto ya depende de todos y cada uno de nosotros. Pedirles de manera especial que entendamos la importancia de que a nuestros chicos les vaya bien en el ITFES. Que a nuestros chicos les vaya bien en el ITFES significa una puerta abierta para que ingresen a una educación superior. Como debe ser pública, entendiendo y reconociendo que las condiciones económicas de nuestros jóvenes no son las mejores. Y que la mejor opción es tener un buen porcentaje o un buen puntaje para poder ingresar a la universidad pública. Pero también es un orgullo para un rector, ¿es así o no? Poder decir, pasamos de tal lugar y ahora estamos en tal posición, eso es un orgullo. Ese es el resultado del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio de toda la comunidad educativa de una institución o de un centro educativo. Entonces, yo los invito a que nos pongamos manos a la obra, de que hagamos esto juntos, yo sé que lo podemos hacer, de que todos esos esfuerzos que se hacen en el aula, en la institución, administrativos, académicos, financieros, hoy podamos convertirlos en resultados concretos en nuestras pruebas ITFES. Yo sé que sí lo podemos hacer y necesito que empoderen a sus docentes, que así como nos da rabia que los docentes o los estudiantes vengan a calentar puesto a las aulas, ¿verdad que eso nos da rabia? Pues no vamos a hacer lo mismo acá en este proceso que con mucho esfuerzo lo viene liderando la Secretaría y la Alcaldía, que se están invirtiendo unos recursos importantes y que hoy necesitamos que cada palabra, cada cosa que diga el conferencista sea para nosotros un motivo de avanzar, de mejorar y dar todo de sí para que este año, y por eso lo estamos intentando hacer a tiempo, de tal manera que cuando llegue esa prueba podamos poner en práctica lo que acá vamos Dios mediante a conocer para que esos resultados se puedan reflejar. Adicional a eso, vamos a hacer un piloto. Lamentablemente los recursos no nos alcanzaron para hacerla con toda la población. ¿Cuántos jóvenes son? 500. 500 jóvenes de 11 grado van a ser capacitados en un proceso de ITFES, de pre-ITFES, gratis, que lo va a dar la administración. Y es de alguna manera articulado a este proceso de capacitación que van a recibir nuestros rectores, directores, coordinadores y docentes, ¿de acuerdo? Y obviamente un proceso de inglés también, porque este capítulo de acá no lleva un componente fuerte de inglés, entonces estamos también alternándolo con un proceso de inglés que permita Dios mediante, dependiendo de cómo lo recibamos y por supuesto de la calidad de los conferencistas que logremos tener, que Dios mediante se puedan ver resultados en este año y que sea un proceso continuo hacia adelante. Eso es lo que les quiero comentar, por eso estamos acá. Les ofrezco disculpa por haber llegado un poco tarde, estuve el día de ayer fuera de la ciudad haciendo otras gestiones, pero aquí estamos acá con todas las ganas, con toda la intención y no me queda más sino decirles enamorémonos de esto. Yo sé que ustedes están convencidos que este es el camino, sé que esta es su vocación, pero siempre hay la posibilidad de hacerlo mejor y darlo todo. Muchas gracias, Dios me les bendiga y de verdad deseo que este ejercicio sea lo más fructífero y lo más próspero, especialmente pensando en nuestros estudiantes. Muchas gracias y buen día para todos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Continuamos con las palabras de la señora secretaria de Educación. Ya los había saludado, muy buenos días, agradecerles por estar aquí y la alcaldesa lo ha dicho todo. Yo creo que es un compromiso de todos, donde es muy grato ver, decía la alcaldesa, pero hay poco. Le digo, no, es que aquí solo están los directivos, los que es coordinadores y rectores. Faltan algunos, sí, pero eso denota compromiso.
Entonces ya la alcaldesa nos los ha dicho, no solo es de parte nuestra, nosotros ya estamos dando, estamos aportando, ahora también es de parte de ustedes, que se vea reflejado esto que nosotros también estamos haciendo, se vea reflejado en los establecimientos educativos. Y sé que así va a ser, porque como siempre lo he manifestado y en todo espacio que tengo oportunidad digo, Tumaco tiene excelentes maestros, Tumaco tiene muy buenos directivos, son poquitos los que podemos decir que no están en la misma tónica de avanzar. Entonces eso es un buen porcentaje, es un buen referente, o sea que nosotros podemos tener buenos resultados. Darío, decirte pues que aquí tenemos, este es nuestro equipo de directivos, esperamos también lo mejor de ti, esperamos que realmente, como yo ahora le decía a Darío, quiero que nos abra la mente, que nos abra el cerebro, que nos diga qué otra manera y cuál es nosotros sabemos una ruta, pero cómo mejorarla. Entonces agradecerle alcaldesa por esa gran disposición que tiene con el sector educativo, a mi equipo de la Secretaría de Educación inmensamente, bienvenidos. Muchas gracias, señora secretaria. Ahora le vamos a ceder el uso de la palabra a Darío Ordóñez, quien nos va a comentar, este es un primer momento de 3 más que vienen. Él nos va a comentar cuál va a ser la ruta metodológica en la cual vamos a desarrollar este proceso de formación que iniciamos hoy. Darío. Listo, profesor. Entonces, como ustedes se dieron cuenta y ya lo acaban de escuchar, el día de hoy vamos a hacer un inicio de un proceso, vamos a hacer un proceso de acompañamiento, respondiendo a las preguntas orientadoras que hablábamos al principio, siempre desde hacia dónde voy, cómo lo hago y realmente cómo evalúo y cómo consigo esos resultados, cómo los asesoro, cómo los gestiono para que usted pueda lograr esos resultados. Entonces, profes, ese acompañamiento tendrá ciertos momentos. El día de hoy es la jornada 1 de 4 jornadas que están programadas. ¿Listo? En la jornada 1 vamos a trabajar esos resultados, ese diagnóstico principal que es nuestro punto de partida. En la siguiente haremos ya un proceso de organización y de referentes principales desde la teoría de cómo nosotros podemos reorganizar esos procesos y finalizamos llevándolos al aula de clase. En este caso, nosotros como directivos, de cómo gestionar que esos resultados se lleven al aula de clases, se cumplan y respondan al propósito de mi institución. Yo les decía desde el principio, independientemente del propósito específico que tenga cada institución, hay un propósito que compartimos juntos y es lograr buenos resultados en las pruebas Saber 11, ¿cierto? Sí o sí es nuestro modelo o nuestro sistema de medición de la gestión de cada una de las instituciones educativas. Y es allí donde nosotros hemos puesto el esfuerzo principal en mirar que esos procesos se cumplan, que esos procesos se mejoren y que esos procesos den resultados, ¿cierto? Sí o sí, a pesar de que es un proceso o una palabra que casi no nos gusta escuchar a los maestros, ¿cierto? Y es decir, bueno, necesito resultados, porque a veces los resultados se reflejan de muchas maneras, que nosotros las vivimos en el quehacer del aula de clases, pero hay uno principal, como les decía, que de alguna u otra manera es el nivel de nuestra institución educativa ante una prueba estandarizada que de alguna u otra forma nos da un ranking a nivel nacional. Y es ese ranking el que nosotros ya conocemos, lo vamos a trabajar a partir del día de hoy y queremos mejorarlo. Y esperamos con el esfuerzo de todos, porque simplemente esto no se mejora con revisar estos contenidos acá, analizarlos, sino que se mejoran con el quehacer y el esfuerzo que nosotros hagamos para ponerlos en práctica, evaluarlos y mejorarlos. Entonces, profes, este será la jornada 1 le hemos denominado, existirán una jornada 2, existirá una jornada 3 y una jornada 4 en la que ya daremos por finalizado el proceso de asesoría o de acompañamiento para que ustedes ya en el quehacer del aula de clases hagan realidad estos procesos, hagan realidad cada palabra, como lo decía la alcaldesa y secretaria de Educación, y que de alguna u otra forma los verdaderos beneficiados de todo este proceso sean nuestros estudiantes. Generemos esas oportunidades, profes, generémosla. Está en nuestras manos que ellos obtengan esas oportunidades en su vida, porque eso después va a beneficiar en la calidad de vida de todos. Ese es el círculo, ese es el ciclo, profes. Siempre busquemos que nuestros estudiantes sean competentes en la vida
para que a través de eso se mejore la calidad de vida de las personas y en este caso la calidad de vida de la región o del municipio de Tumaco y de sus alrededores. Entonces, profes, así será el proceso, ya lo iremos mirando de manera particular, pero lo que queremos es que termine siendo un proceso práctico de trabajo en el aula de clases, de gestión desde los grupos directivos y que junto a esto pues nos genere resultados ya como tal en una prueba mañana, ¿listo? Pero sí es importante que ustedes, profes, hoy se lleven este primer mensaje y esperaría que el día de mañana podamos extender un poquito más la hora para recuperar ese pedacito que nos hace falta el día de hoy. Entonces, profes, dejé la imagen anterior allí, la vamos a analizar en algún momento de manera específica porque quiero escucharlos y darle respuestas a ese tipo de procesos que son los que vamos a incluir en el aula de clase, ¿ok? En este caso yo les había dicho que necesitamos un diagnóstico para que asociado a nuestro propósito de trabajo o nuestra misión y nuestra visión consigan los resultados, ¿cierto? Pues acá les tengo el diagnóstico, profes, a nivel general de lo que es el municipio de Tumaco, de lo que mencionaba la alcaldesa hace un momento, de por qué estamos en ese lugar y qué significa estar en ese lugar. Y no solamente qué significa, sino qué aspectos son los que me tienen en ese lugar. Porque no es solamente, ¿cierto?, decir, bueno, estamos en un puesto y nosotros a veces nos conformamos con saber que estamos allí y ya, porque no sabemos qué hacer ni dónde enfocarnos para salir de ese lugar. Eso es lo que específicamente vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, profes, se ha tomado como ejemplo 2 instituciones educativas. Lo voy a hacer con ustedes hoy solamente con una de ellas, ¿vale? Lo vamos a trabajar igual en las 2 jornadas con las 2, pero esto mismo que yo les voy a mostrar a ustedes, lo voy a mostrar también a los docentes desde las 2 perspectivas. Desde la perspectiva del directivo, de cómo el rector mira este proceso, de cómo el rector y el coordinador gestionan este proceso, y con los docentes de qué tengo que hacer en el aula específicamente, pues para darle respuesta a ese proceso y decirle al directivo, mire, profe, yo ya hice esto, apliqué esto en el aula de clases y este es mi resultado, ¿vale? Para que usted diga, perfecto, mantenemos el proceso, lo mejoramos o simplemente adecuamos y miramos qué es lo que hace falta pues para conseguir el resultado. Entonces el propósito principal es analizar justamente los resultados en pruebas Saber 11 de las instituciones educativas. Se han tomado los últimos 3 años para tener al menos una tendencia básica, ¿listo? Y que ustedes puedan mirar qué tanto esos resultados se mantienen, qué mejora, qué cambia, qué no cambia, ¿listo? Y por qué entonces me ocupo esos lugares. Obviamente hay unas reglas, ya las habíamos dicho al principio, es importante permanecer en el lugar. Si yo necesito hacer alguna diligencia o alguna actividad
diferente a estar en el aula del auditorio, pues sencillamente lo hacemos en silencio, sin perturbar. Habíamos hablado un poquito de lo que es el respeto que justamente nosotros buscamos siempre por parte de nuestros niños, y ahora estamos cambiados de lugar, ¿cierto? Y a veces también nos cuesta un poquito ese cambio de lugar, porque eso es lo que vive un estudiante toda una jornada de trabajo, en la que hay una persona que está al frente solamente hablando, haciendo una clase de tipo tradicional, ¿cierto? Entonces necesito hablar como ustedes lo están haciendo en este momento, y miren que ahí es donde impacta. Eso es lo que sienten ellos. Ese es el modelo de aprendizaje del siglo XXI. Ya no tenemos estudiantes activos. Nosotros, de alguna u otra manera, por nuestro proceso de formación, por nuestra evolución, por nuestras edades, sabemos que si me dicen que tengo que estar quieto, pues me toca, así no me guste. Pero ellos no. Ellos van a hacer una tendencia en mantener un cierto comportamiento que no es el que yo espero como maestro, que es que se quede ahí sentado y que me escuche. Esos éramos nosotros. Ahora son otro tipo de estudiantes. Ellos necesitan un papel activo en el aula de clases. Y es allá donde nosotros vamos. ¿Y cómo vamos? Hacia allá, organizados de esta manera. Las reglas son importantes, el modelo conductista es importante, claro que sí, pero no es el absoluto, profes, como nos tocó en algún momento a nosotros, ¿ok? El contexto, como ya lo habíamos planteado, tiene que responder a unas preguntas que son el quehacer del directivo, son el quehacer del docente, ¿cierto? ¿Qué tanto conozco, por ejemplo, las características de mis estudiantes, lo que les estaba mencionando? ¿Qué les gusta, por ejemplo? ¿Qué ya no les gusta? ¿Les interesa que yo les enseñe factorización? No sé para qué les va a servir, de hecho. Si yo no se las digo, si yo no le digo, mira, partimos desde aquí y esto es lo importante, de aquí surge esa respuesta, para que él le vea un interés a lo que yo le estoy enseñando. Así funciona entonces ahora la educación del siglo XXI. Antes nos tocaba aprender, porque así era, porque teníamos que aprender, porque así nos preguntaba el ICFES también, ¿no? Entonces teníamos que saberlo así. Ahora cambia un poquito, ya no me preguntan así. Entonces es lo que también hace un momento lo mencionaba nuestra alcaldesa. Decía, no, hay que saber qué es que tengo que enseñar en el aula de clases y cómo, para que en última se vea reflejado en una prueba de estado. Y ese cómo se llama modelo basado en evidencias, que lo ha planteado el ICFES, y es así como redacta las preguntas de las pruebas de estado. ¿Qué tanto entonces yo como maestro conozco ese modelo? ¿Qué tanto como maestro aplico ese modelo para saber que los resultados sí los estoy consiguiendo? ¿Cierto? Si no estoy acorde al modelo como lo pregunta ICFES, pues de alguna u otra forma encuentro un primer factor que puede estar asociado a los resultados que estamos obteniendo. ¿Listo? Así hay otras preguntas como, ¿cuál es mi contexto institucional? Ustedes ya lo miraron hace un momento, ese famoso PI, ese es mi contexto institucional. ¿Qué es evaluar, profes? Porque es otra palabrita que ha tenido una evolución muy significativa en el tiempo, ¿cierto? Ya el evaluar no es un momento, evaluar ahora es un proceso que me lleva a determinar la evolución de una habilidad cognitiva. Eso es evaluar. Así que yo no puedo medirlo a través simplemente de una pregunta, respóndamela ni ya, y más preguntas de carácter memorístico, de carácter de identificación, ¿cierto? Sino preguntas con una intención. Y esas intenciones fundamentadas en habilidades son el fundamento del modelo basado en evidencias de ICFES. Así les preguntan en una prueba de estado, ¿vale? De hecho, me dicen cómo y en qué habilidades específicas les preguntan. Ahorita las miramos. Y en cada materia, profes. Me dice que estoy evaluando por competencias o sigo evaluando por contenidos. ICFES evalúa ya por competencias. Ahora miramos por qué competencias. ¿Cuál es el modelo que el Ministerio de Educación Nacional evalúa a mis estudiantes? Ya lo mencioné hace un momento, se llama modelo basado en evidencias. Así redacta las preguntas. Y así nosotros tenemos que contextualizarnos para poder dar respuesta al menos a ese criterio, que es la prueba de estado. Yo puedo aumentarle los criterios que quiera mi institución, no significa que ahora cambio todo el modelo y me dedico al modelo basado en evidencias, no, profes. Si mi propósito, si mi misión y mi visión dice que yo quiero formar
además del aspecto académico, estudiantes que sean competentes en la vida, pues tengo que hacerlo así. Y eso significa que mi modelo es mucho más amplio y que no es tan específico y enfocado en un proceso solamente académico. ¿Listo? Entonces, tener cuidado también con esas palabras. ¿Cómo aplico ese modelo pedagógico en la institución? De hecho, ¿cuál es mi modelo pedagógico? ¿Con cuál de los modelos que ya están en la literatura me identifico? ¿Con cuál o cuáles? Porque yo les decía hace un momento, claro, tengo que tener un componente conductista, claro, sí, tengo que formar también en la parte personal a mi estudiante, pero también tengo que hacerlo desde el punto de vista constructivista, o me salgo ya a un modelo romántico en el que la evaluación ya no existe como la conocemos, ya se evalúa el estudiante por sí solo, y para eso tengo que haberle generado unas competencias y unas habilidades para que él lo haga, porque yo les hago la pregunta, dígales hoy mismo, evalúense muchachos. ¿Usted cree que la evaluación va a ser objetiva? ¿No, cierto? Todos se van a decir, pues si me dice que yo me evalúo, póngame 5. 5 ¿por qué? ¿A qué responde? ¿Con qué criterio? Y esas preguntas de a qué responde, con qué criterio son las que debía habérselas enseñado yo como maestro. ¿Cierto? Que él tenga esa habilidad, que él tenga que evaluarse por sí solo. Y ese proceso de autoevaluación también es parte de la educación del siglo XXI. ¿Vale? Que también hacia allá puede ser un enfoque de cada una de sus instituciones. ¿Cuál es el nivel de mis estudiantes? Es el que vamos a ver el día de hoy, ya de manera general, pero también usted lo puede hacer de manera particular en cada una de sus instituciones, y eso es lo que me da el nivel de mi institución. El nivel de mis estudiantes es el que me da el nivel de mi institución. ¿Vale? Y si yo quiero tener una institución con un excelente nivel, pues tengo que hacerlo a través del nivel de mis estudiantes. ¿Y cómo logro el nivel de mis estudiantes? Con la aplicación de buenos procesos. Y esos buenos procesos tienen que ser fundamentados a través de un PI muy bien organizado. ¿Estamos de acuerdo? Miren cómo me regresé desde donde partí. Entonces todo surge, profes, de tener una institución organizada desde el punto de partida principal, que es tener una misión clara, una visión clara, unos procesos de aprendizaje claros a través de un buen modelo pedagógico, un manual de convivencia muy bien fundamentado desde la formación académica y formación en valores, y eso reflejarlo todo el tiempo en el aula de clases. ¿Ok? Ya sabemos entonces, profes, esto es algo que puedo pasar muy fácil. La prueba Saber 11 nos evalúa en 5 áreas fundamentales, ¿cierto? Las ha denominado básicas, aunque ustedes saben que todas las áreas que no están aquí mencionadas aportan a todos estos 5 componentes que están acá mencionados, ¿vale? De hecho, esas famosas competencias ciudadanas que nos evalúan ahora responden a la formación en el resto de asignaturas que de alguna u otra manera hemos denominado áreas alternas o áreas de relleno o áreas muy mal llamadas, diría yo, porque son las que forman muchas de las competencias principales de un estudiante. ¿Ok? Entonces, profes, 5 áreas básicas: lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. Además, la prueba de estado aplica un cuestionario socioeconómico con el fin de dar respuesta a una sola pregunta: ¿será que las condiciones económicas de cierto contexto, de cierta región, impactan en los resultados? ¿Saben cuál ha sido la respuesta a nivel general? Que no. Que no necesariamente, pues obviamente eso tiene una respuesta específica, ¿cierto? Pero que no necesariamente las condiciones socioeconómicas de una región impactan en el resultado de una prueba Saber 11. Y eso quiero que quede bien clarito también, porque a veces lo asociamos con esto. No, es que es muy difícil, que no tengo las características, no tengo las condiciones y por ahí me quedo. ¿Cierto? Yo diría que más bien no estamos aprovechando esas características y esas condiciones que me lleven a mí a mejorar esos resultados. Y esa lectura de las características y las condiciones que tiene una región, ¿la hace quién? El maestro y el... ¿Y quién más? ¿Y el estudiante? Ajá, el directivo, ¿cierto? Porque yo estoy mirando la institución desde arriba. Yo tengo que mirar con qué recursos cuenta y cómo hago para que esos recursos con los que cuento
que pueden ser limitados, que pueden ser muy buenos, le ayuden a mis estudiantes a potenciar habilidades. ¿Listo? Entonces ese cuestionario también lo aplica a la prueba de estado en alguna que otra pregunta, se hace un análisis general y se compara con el resultado académico. Y así nos dicen la relación entre resultado académico y nivel socioeconómico de los estudiantes. Para analizar los resultados de una prueba de estado tengo que tener en cuenta estas 5 componentes, que es el índice. El índice es el que me dice a mí ese famoso puesto o esa famosa categoría a nivel nacional. Nos han categorizado en cinco ítems, en orden jerárquico. La mayor categoría o la categoría más alta en una prueba de estado es la categoría, ¿alguien la conoce? ¿Ninguno? La categoría A+, ¿cierto? Los colegios con categoría A+, son los colegios con nivel más alto según la prueba de estado. Luego le sigue la categoría A, luego le sigue la categoría B, luego le sigue la categoría D y por último la categoría C y por último la D. Adivinen en cuál estamos. Y eso es a lo que se mencionaba, lo que mencionaba hace un momento. Estamos no solamente ahora, porque puede ser fortuito, no después de pandemia, no durante pandemia, porque ahora también es otra de nuestras alternativas, ¿no? Es que esa pandemia definitivamente, ¿cierto? Pero es un resultado histórico. Entonces hay que ver dónde surge y vamos a encontrar dónde está el inconveniente. Esa es la lectura que se va a hacer hoy. Por eso es importante tener claro ese índice, saber por qué me categorizaron en D. ¿Listo? ¿Qué es esta famosa desviación estándar? A veces nosotros nos centramos tanto en el resultado, tanto en ese numerito. No, mi colegio sacó 300, 300 es el puntaje general de mi colegio. Sí, pero tengo estudiantes con puntajes de 450 y puntajes con 100, 150. Eso significa que el proceso no es proceso, eso significa que a algunos les fue muy bien, tal vez por sus características principales, por sus características personales, y a otros les fue mal porque están reflejando el proceso de preparación. Y eso no me deja tan bien parado, aunque 300 es muy bueno en un promedio, ¿cierto? Pero este otro factor debe ser importante también mirar porque me dice si el proceso de mi institución es un buen proceso o simplemente está respondiendo a características que sucedieron de manera fortuita. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta. También tenemos los datos de este ítem. Siguiente, los resultados por pruebas. Aquí sí juega un papel importante el número. ¿Cuánto saco en promedio en cada una de las pruebas? Si sucede para todos. ¿Cuál es la desviación estándar en ese resultado de la prueba? ¿Cierto? Porque en matemáticas saqué 50 en promedio. Si ese 50 responde a que los estudiantes están todos alrededor del 50, o están unos por ahí arriba en el 100 y están otros por abajo en el 10. ¿Listo? Para que me dé el promedio 50. Los famosos niveles de desempeño con los que calificamos todas las evaluaciones, ¿cierto? Sabemos que todos los estudiantes tienen ritmos de aprendizaje diferentes, modos de pensamiento diferentes, para eso existen los famosos niveles de desempeño en el que yo lo clasifico. ¿Listo? No le digo que es competente o no, sino que le digo en qué nivel es competente. ¿Vale? Y por último, los famosos aprendizajes. ¿Cómo llevo esto que les estoy diciendo acá arriba al aula de clases para que cada uno de ellos me cambie? ¿Estamos de acuerdo? Estos que yo acá acabo de denominar indicadores o generalidades de los resultados de las pruebas, para ustedes, profes, son el material de trabajo. El directivo de una institución educativa debe tener a mano siempre cuál es la evolución en el índice, cómo está la desviación estándar de cada una de las áreas evaluadas en su institución educativa, debe tener a mano cuáles son los resultados en las pruebas, ¿cierto? Y no solamente digo de los últimos resultados, debe tener a mano el resultado histórico para saber qué estoy haciendo y si lo que estoy haciendo está impactando o no está impactando en el quehacer de mi institución, ¿vale? Así que para ustedes, profes, estos 5 van a ser su material de trabajo. ¿Listo, profes? Este sería su material de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante en todo este proceso? Pues analizar cada uno de ellos.
Este es el mensaje de hoy. Por eso les decía, necesito que ustedes se lleven esto de una forma que usted llegue a su institución. Obviamente tiene su proceso, ¿no? No vamos a llegar el día de mañana, profe, necesito que me den resultados. No, porque así no funcionan las cosas. El primero que debe sentarse, profes, el primero que debe sentarse a revisar cómo está todo esto es el coordinador o el rector. Revisar de dónde saco estos resultados. Yo les voy a dar toda esa información, profes, no se preocupen. El día de mañana que hagamos todo este análisis, yo les voy a decir de dónde se los descarga, yo les voy a decir cómo se los gestiona, cómo usted los puede organizar, porque aquí hice el análisis solo con 2 instituciones, que ya entre comillas pues tendrán como uno de los regalos, ¿cierto? Ya se van con su análisis, pero el resto sí nos toca sentarnos y hacerla. Por eso yo les voy a decir cómo hacerla. ¿Listo? Para que analicen su índice, para que analicen su desviación estándar, para que analicen los resultados en cada una de sus pruebas, para que analicen sus niveles de desempeño, cómo están, y para que analicen cómo llevar eso y cómo adecuar eso en el aula de clases. Ese sería el fin de lo que hagamos entre hoy y el día de mañana. ¿Listo, profes? Así que miren cuál es la diferencia. Yo no les digo, profes, necesito que me den resultados de esto ya, sino más bien, profes, hagámoslo juntos. Miremos cuáles son las características de su institución, caractericémosla primero y después de eso sí nos vamos al quehacer práctico y a la aplicación, tanto con docentes como con estudiantes, ¿vale? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro, profes. Estas 5 palabritas no quiero que me las olviden. Con ellas arrancaremos mañana y hacemos el análisis. ¿Listo, profes? Ahora entonces terminamos la charla con directivos y con rectores. No sé si haya espacio después en el auditorio y si alguien de ustedes se quiere quedar en la de docentes, por mí no hay ningún problema, ¿vale? Pero entonces, profes, mañana 7 de la mañana nos miramos aquí en este mismo lugar. Y muchas gracias por su atención, profes.